Hola a todos y bienvenidos a la clase 4.1. Normalmente le hubiera puesto ya hoy a disposición la clase número 5, pero veo que hay siempre y cuando muchísimas dudas aún sobre la resina, cosas que se pueden hacer, que no se puede hacer, para qué se puede hacer, cómo utilizar, sobre qué pega, sobre qué no va a pegar. Bueno, tengo algunas preguntas y respuestas que le voy dando hoy en esta clase para aclarar algunas dudas que quizás sean muy importantes para muchos antes de comiencen a trabajar con la resina y para no cometer errores. Bueno, se preguntaba si la resina se podía calentar antes de ser curada. Bueno, primeramente yo diría que la resina se puede calentar en baño María, separada del endurecedor, en este caso, sin mezclar, para hacer que la resina sea un poco más líquida, menos densa y sobre todo para eliminar las burbujas. Si ponemos nuestra resina en baño María, la dejamos por unos 10-15 minutos, no tiene que estar el agua hirviendo, sino un agua que esté a punto de hervir y se mantenga a una temperatura constante, unos 10-15 minutos podrían alcanzar suficientemente, dependiendo del tipo de resina. Cada cual vaya mirando la resina y vea si está ya algo bastante líquida o aún sigue espesa, etc. Muy importante, dejar enfriar la resina antes de colocar el endurecedor. Algo muy importante, si utilizan la resina y no la dejan enfriar, puede ser que al colocar el endurecedor, dependiendo del tipo de resina que posees, este calor ayude de una forma bien rápida a que su resina comience a catalizar, a endurecer y apenas has comenzado a mezclar. Quiere decir, terminas de mezclar los 5 minutos, 1, 2 o 3 minutos después, 5 minutos después, ya la resina se ve un poco más densa y empieza a secar y no te va a dar tiempo a comenzar a trabajarla. Esto sobre todo si estamos trabajando con resina de media a alta viscosidad. Alguien había escrito en nuestra clase, en nuestro chat, en donde donde le subo siempre las clases, que le habían dicho que la resina se podía calentar para llevar a un proceso de densidad. Bueno, ¿cómo les explico para que se ponga más densa? Primeramente les voy a explicar algo muy importante. La resina, después que la hayan mezclado con el endurecedor, tienen que tener mucho cuidado porque si están trabajando con una resina de media a alta viscosidad y la calientan en baño María, lógico que se va a poner más densa, claro que sí, pero se les va a poner más densa porque van a ayudar a este proceso de catalizar, es decir, que la resina con la alta temperatura que le han dado comience ya su proceso de curar, de secar. Mucha tensión que pueden provocar que se hagan demasiadas burbujas, muchas burbujas y también que comience a hervir. Mucha tensión con todo lo que leen en los foros, los consejos que se dan. Si necesita que su resina se ponga algo densa porque es de baja viscosidad, pues basta que la mezcles unos 5 minutos, la pongas a reposar. De todas formas, casi siempre todas las resinas que utilizamos baja, media, alta viscosidad, después de mezclarla, se debería de colocar sobre la mesa donde están trabajando unos 4 o 5 minutos dependiendo de la viscosidad de su resina. Por eso tienen que estar atentos qué resina usa y siempre controlándola, mirándola y no la dejo ahí 20 minutos y me voy a ver cuando regreso qué sucede. Dependiendo de la temperatura donde estás trabajando pueden suceder muchísimas cosas, mucha tensión y lógico que si es una resina de baja viscosidad o de alta viscosidad, de acuerdo a la temperatura, pues una tendrá un grado de densidad que en pocos minutos va a ser mucho mayor que otra. Es decir, la de baja viscosidad necesita mucho más tiempo de reposo a que comience a ponerse densa. Si ya tienes media a alta viscosidad, ya esta con pocos minutos, 5 o 10 minutos, dependiendo, como siempre le digo, de la temperatura donde estén trabajando, puede ser que de 5 a 10 minutos ya empiece en su proceso de catalizar
y se ponga bastante densa. Mucha atención, también les voy a decir, al espesor de las resinas que están utilizando. Hay resinas que no se pueden utilizar a más de 1, 2, 3 centímetros de espesor de altura de lo que están haciendo. Y esto también me refiero, mucha atención, en el vasito donde la pongan a mezclar. Si están usando una resina de un bajo grosor, que no se utilizaría, que no se debería utilizar más de 2 centímetros de altura, si tienen un vaso con, no lo sé, 50, 60 gramos de resina y la ponen a calentar porque han leído, como han leído en los foros, mucha atención. Esta puede comenzar a hervir, a salpicar y a generar quemaduras en la piel. Mucha atención, les digo, porque no todo lo que se lee en los foros es recomendable ni funciona para todo tipo de resina. Si desea que su resina, después de mezclar correctamente y de poner las cantidades correctamente, se haga un poco más densa, basta que tenga una temperatura de 22 a 25 grados en la habitación donde está trabajando, que ésta sea ventilada, que estés protegida con las medidas de seguridad como le expliqué en videos anteriores y que prestar mucha atención porque cada resina necesita otro tiempo de secado, de espera para su densidad de acuerdo a la temperatura con la que trabajamos. Podemos trabajar 3 personas con la misma resina en 3 lugares diferentes, con 3 temperaturas diferentes en el ambiente y va a suceder algo diferente a las 3 resinas. Por eso, mucha atención a no hacer todo lo que se dicen en los foros. Si desean que su resina se haga algo densa para que los colores no se liguen al hacer un llavero o una letra, que lo quieran de 2 colores sin que se mezclen estos colores, basta que su resina la dejen reposar y la van controlando y la van mirando en dependencia de la viscosidad. Una se densa más rápido que la otra, etc. Pero mucha atención a estas medidas que están tomando de calentar las resinas, como se dice en el foro. Es mi experiencia, se los digo, y dependiendo del espesor de cada resina para la cual se hizo y se pudiera trabajar. Les voy a decir algunas otras preguntas que, bueno, pienso que venían en unas clases más posteriores, pero bueno, se las voy a explicar ya. ¿Qué sucede si calientas la resina epoxi? Si tu resina epoxi piensas que se puede derretir, una resina que ya está curada prácticamente, bueno, ¿cómo les explico? La resina epoxi se dice que se derrite si se calienta demasiado. Bueno, tanto como derretirse, diría que no. Yo diría que va perdiendo un poco la forma, se va, no se derrite propio, no es que vuelva a ser líquida, a ver si me explico. ¿Okay? La resina se pone en otro tipo de estado más mórbido, más blando y sobre todo va a perder la transparencia de la resina si se calienta demasiado. La resina epoxi es como un plástico, para ver si pueden comparar un poquitico, y se comportaría de manera parecida al plástico, que quiere decir que cuando se calienta demasiado llega a un punto de fusión en que esta resina puede cambiar la forma, derretirse en el sentido que pierda la forma que tenía, pero no que se vuelva líquida. ¿Ok? Muchos se preguntan, un trabajo me salió mal, ¿cómo hago para que se me ponga líquida otra vez y lograr extraer estas piezas que necesito? Bueno, yo diría que no existe, no he oído, no tengo experiencia, no he oído a nadie que ha logrado hacer que la resina se vuelva a poner líquida. Lo único que hace que se ponga la resina algo más líquida, menos densa, sería antes de mezclar al catalizador, ¿ya? Muchos dicen que las dos se pueden calentar en baño de María. Yo optaría porque solamente la resina dejar enfriar y poner endurecedor. Se podría poner en baños de María para que se haga más densa en caso que la hayas tenido en una temperatura donde haya estado la temperatura baja, por ejemplo. Hay muchas personas que mezclan la resina que está un poco fría, la han tenido en algún lugar donde las temperaturas son bastante bajas y al mezclar la resina se ve algo blanca, cristalizada. Si la ponen en baño de María, lograría que esta resina, antes de mezclar al endurecedor, mucha atención, la resina, sin endurecedor, sin ser mezclada, logre a obtener otra vez este estado líquido anteriormente. La resina va a funcionar. Atención, lo que puede suceder es que si el catalizador ha estado abierto,
y ha sufrido de humedad en el sentido que no ha estado bien sellado, bien cerrado, esto también puede ocasionar que no se seque su resina. Se los digo de vez en cuando en todas las clases porque sé que hay muchas dudas y quizás no prestamos atención a cada clase exactamente qué sucede, por qué sucede, cuándo sucede, qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Mucha atención en este caso. Sí, baño de María por separada, solamente la resina. Y mucha atención, hay algunos que dicen que se puede poner en el horno a máximo unos 50, 60 grados. Yo diría que a baño María va perfecto, más que otro que la podemos estar controlando, mirando el contenedor de vez en cuando y bueno, cada cual que tenga mucha atención con lo que se está haciendo. Se me ha preguntado, he leído si la resina después de curada se puede calentar, soporta temperaturas. Bueno, yo diría que hay resinas especiales que se pueden llegar a calentar sin que sufra ningún cambio. Creo que hasta 250, 260 grados, no estoy muy segura, por eso que no se los voy a decir con exactitud, no lo sé. Pero casi todas estas resinas que utilizamos para poner en los moldes, muchísimas, la mayoría, va a soportar una temperatura hasta unos 135, 140 grados, no más. Si usan una temperatura mucho más calor, mucho más alta que esta, puede suceder que la superficie se les ponga pegajosa, se les den las marcas de lo que están poniendo sobre esta resina y aún con la resina curada, por eso que les digo que mucha atención que no porque haya curado del todo y han pasado 21 días, por ejemplo, para ciertas resinas, puedes poner ciertas temperaturas de, no lo sé, más de 135 grados. Atención a todas aquellas personas que saben que su resina está curada y que quieran ponerle, por ejemplo, un sartén caliente, una cacerola caliente, algo directamente sobre la superficie de este objeto de epoxi. Mucha atención, no es lo mismo un sartén caliente, una cacerola, algo con lo que hemos cocinado arriba de la resina, colocarlo sobre este objeto de resina, que una taza de café caliente a 1 grado que podemos tomar. Hay mucha diferencia entre el calor, la temperatura alta de la cual estamos hablando. ¿Ok? Y como les decía, si se puede derretir o no, y ahí depende de lo que le llamen derretir. Yo les digo que puede cambiar su forma si sufre de mucho, mucho calor y que la exposición prolongada puede hacer que bueno, esta resina, este objeto que hemos creado, se desplace, se deforme, pierda su forma. ¿Ok? Otra cosa que parece que no ha quedado muy clara y que se las quiero volver a repetir. Atención con la resina epoxi si se les calienta y comienza a echar humo. Les había explicado que esto depende. Primeramente, piensen qué tipo de resina están usando. Si es una resina de alta espesor, bajo espesor, ¿ok? Y si la capa es demasiado gruesa con la resina que están trabajando, al mezclarla se va a calentar, por lo tanto, traten de tener un objeto que sea más bien ancho y bajo para que la resina se logre dispensar sobre toda esta superficie y así evitar que la capa que estamos mezclando, la cantidad, esta capa que tenemos, sea demasiado gruesa o da mucho más alto al espesor en cuanto nos dice la resina. Mucha atención porque esta temperatura en el ambiente donde estamos trabajando, ¿ok? Sin las medidas de seguridad, de todo lo que tenemos que tener en cuenta con estas capas que estamos mezclando, esta cantidad. Si la temperatura del ambiente es un poquito más alta, quiere decir que no son los 20 grados a los que estamos adaptados a trabajar y nunca ha sucedido nada. Si hace calor y tenemos 28 grados, estamos con la misma cantidad de resina en el mismo recipiente de resina, pero con 28 grados. Esto también puede ayudar que aunque si no se cede esta capa de espesor, pues ya su resina se vuelva, no voy a decir algo problemática porque sería una palabra, se vuelva ya algo demasiado espesa por la temperatura en la cual estamos trabajando. Por eso les digo que si se cede el espesor y hay una temperatura baja, en un contenedor ancho, puede ser que no les suceda nada. Si tienen cambio de temperatura donde viven y de 20 grados, 22 que estamos trabajando, pasamos a unos 28 grados y pensamos que todo funcione correctamente, mucha atención. Con exceso de calor, también se genera un exceso de calor
dentro de nuestra resina. Por eso se dice más calor, seca mucho más rápido, menos calor, más se va a demorar la resina en curar. ¿Ok? Otra cosita que les quiero, bueno, son algunas de las cositas que quiero explicarles respecto a la resina. ¿Cuántos grados puede soportar? Yo diría que máximo 135, 140 gramos, siempre y cuando su resina haya curado completamente. No quiere decir que después de una semana ya esté curada. Muchas necesitan hasta 21 días para curar completamente. Otra cosita que les quiero decir, ¿qué sucede? Ya esto venía en clases más adelante, pero visto que ya muchos hemos comenzado a trabajar con la resina y pueden suceder uno que otros accidentes o leer algo en un foro y querer hacerlo sin saber el resultado que vamos a obtener, digo, bueno, esta clase la voy a hacer especialmente para tener un poquito en cuenta todas estas cosas importantes al trabajar con la resina que quizás aún no se la he explicado exactamente así. ¿Qué sucede si la resina se trabaja en un ambiente demasiado frío? Demasiado frío puede ser 18 grados, 15 grados, 10 grados, etc. Bueno, si la temperatura es bastante baja, automáticamente su resina se va a poner mucho más espesa. Se reduce la fluidez considerable, muchísimo de su resina, por eso si la ponemos en baño María, logramos que nuestra resina, antes de mezclar en baño de María, logre ser menos densa y tenga este proceso de fluidez otra vez, como al principio cuando compramos la resina y no estaba en un lugar o en temperaturas bajas. Pero trabajar la resina así de fría le va a ser mucho más difícil porque con las bajas temperaturas ambientales y aún no estamos hablando de todo de la humedad, solamente de una baja temperatura seca, se demora muchísimo más en secar. Si hay un poquito de humedad en estas bajas temperaturas, influye mucho más si tenemos alta temperatura y hay humedad. Y puede ser que no logre secar de todo. Mucha atención, por eso siempre les digo, el área donde trabaja tienen que tener más o menos una temperatura constante para que todo funcione perfectamente, digamos. ¿Qué sucede si la habitación es demasiado fría? Bueno, si la habitación es demasiado fría o tienen con qué calentar la habitación, ¿ok? O se van a un lugar de la casa donde está un poquitico más caliente y trabajan allí cerca de una estufa, etcétera, porque de verdad que les puede quedar pegajosa por muchísimos días y también no curar en lo absoluto, es decir, no ponerse completamente dura. Algunos se preguntan, que se están viendo en muchos videos, que hay unas pistolas de calor que se usarían para eliminar burbujas y calentar un poquito la resina de cierta manera que el trabajo se le haga un poco más fácil. Recuerden siempre, si generan calor a una resina ya mezclada, pueden eliminar burbujas, pero al momento se les va a poner un poco más líquida, pero enfriando puede secar un poco más rápido de lo requerido o lo acostumbrado. Por eso, atención, estas pistolas de calor que generan calor, un aire caliente, bastarían con unas pistolas que tengan unos 300 watts. No tienen que estar comprando estas pistolas, no sé, ni siquiera sé la cantidad de watts que pueden tener, pero con 300 watts alcanza completamente sin necesidad de exagerar en aquellas pistolas que vayan a comprar. ¿Ok? Algo muy importante, alguien me había escrito, no directamente ya aquí en nuestro foro, sino un chat, alguien me escribió, muchos tenemos problemas y de vez en cuando surgen algunas preguntas con problemas. Me han preguntado que si se disuelve la resina epoxi, ¿en qué se puede disolver? Bueno, para eliminar una resina que la hemos colocado sobre el molde, no ha curado completamente, está curada de forma incompleta, parte sí, parte no. Primeramente yo esperaría unas 72 horas siempre y esperaría esas 72 horas porque depende a la temperatura con la que trabajamos y el cambio de temperatura en el ambiente. Esto puede influir muchísimo a que se pueda demorar mucho más su tiempo del secado. Si ya es una resina que después de 72 horas no se nos ha secado, bueno, yo primeramente la llevaría a un lugar más calientico, porque quizás donde estuvimos trabajando
ha surgido algún cambio de temperatura, la llevaría a unos 22-23 grados constante a ver si me seca. Si no seca después de 72 horas es porque o hemos pesado mal o hemos mezclado mal, ya ahí no podemos hacer absolutamente nada. Yo diría primeramente que si llegamos a ese punto, que ya sabemos que no se nos va a curar, que sigue pegajosa, que no se seca, ¿ok? Tienen la posibilidad, uno, de usar alcohol isopropílico, ¿ok? Que también es conocido como isopropanol. Y se puede tratar de eliminar, de sacar del molde con agua caliente tibia, un paño y vinagre, ya los había dicho. En caso de que esté demasiado pegajoso y es demasiada la cantidad que no se ha secado y le sea un poco difícil, pues lo ponemos en 2, 3, 4, 5 bolsas plásticas, bolsas de basura, una bolsa que la puedan sellar bien. Lo ponemos a congelar, después de congelado está como cristalizada, congelada, y vamos a poder lograr extraer de nuestros moldes. Mucha atención, la resina en su estado pegajoso es también tóxica si no logra secar, no es solamente si hemos hecho bien y en el proceso de secado, sino mayormente también cuando la hemos mezclado mal o no hemos colocado las cantidades necesarias para que se cure completamente. Mucha atención, no poner en el congelador con un hilito simple, vamos a poner y ya. Tápenla muy bien, séllenla muy bien porque en el congelador, en estos freezers tenemos comida, lógico, y yo diría estar muy atento a cómo la pueden poner dentro del refrigerador. Esta era una de las explicaciones así que tenían que de vez en cuando preguntan y yo explico, pero no he explicado quizás todo exactamente. Bueno, ¿a qué materiales no se nos va a pegar la resina? Bueno, de seguro a nuestros moldes, a la silicona y al polipropileno, que es un tipo, es plástico. Hay que tener mucha atención qué tipo de plástico estamos hablando. Hay plásticos que son sintéticos, ¿ok? Que a estos plásticos sintéticos y a los metales, a las maderas, hormigón, cristal, muchísimas cosas, se pega la resina muy que bien. Por eso que yo aquí estaría un poquitico más atenta. Hay personas que han utilizado algunos contenedores plásticos, han puesto la resina, ha salido todo perfectamente. Mucha atención porque normalmente al polipropileno, ¿ok? Que sería el plástico, y a la silicona no se pegaría, pero hay plásticos sintéticos a la cual sí se pega la resina muy que bien. Y los sintéticos serían todos estos plásticos derivados de productos de petróleo, carbón o gas natural. Mucha atención a qué tipo de plásticos estamos hablando y con qué plásticos estamos trabajando. En unos se pegan y en los otros no. Y yo, si soy sincera, como no sé con qué se hizo el plástico o el contenedor con la que estoy trabajando, no pondría mi resina epoxi en ningún contenedor plástico. Bueno, ya ustedes deciden, mi opinión. Yo usaría solamente mis moldes de silicona. ¿Ok? Mucho que se preguntan y ahora les voy a dar una explicación a ver si logran entender. Hay muchos que sus moldes han perdido el brillo, han comenzado a pegarse los trabajos de resina, se han desgastado y es normal. A medida que van usando los moldes, con el calor que genera nuestra resina, es normal que si hacemos muchísimos accesorios siempre en el mismo molde, con el tiempo se va a ir desgastando. Hay muchos que están diciendo de ponerle aceite o grasa de bebé o no sé cuántas cosas que hay. Tengan mucho cuidado porque sí se puede usar un spray que es de silicona, como explicarle, que sería tipo un desmoldante para desmoldear más fácil la pieza de resina, pero aquí este spray, que es como un spray de silicona, no tiene absolutamente nada de aceite, nada de grasa. Por eso también les dije que si usaban algún vasito desechable, que trataran de que no fueran ni de margarina ni de mantequilla. Mantequilla me parece que les he dicho.
Y sobre todo porque cualquier residuo que contenga grasa, ¿ok? Cualquier grasa que le pongan a sus moldes puede generar que queden opacos sus trabajos, que no quede bien del todo como deseamos. Se los vuelvo a decir porque muchos están leyendo de ponerle algo a sus moldes para que no se les pegue la resina. Bueno, para que no se les pegue la resina, primeramente no poner calor sobre el molde, esto es lo más importante que deben de hacer. Fuera del molde sí, dentro del molde ya tener un poquitico más de atención. Y sobre todo no poner grasas en los moldes. Hay un spray, como le estaba diciendo, que es tipo una silicona. Si logran poner esto sobre los moldes para cuidar sus moldes o porque el molde últimamente se ha desgastado y las piezas se nos están pegando, lo pueden usar, es tipo un spray a unos 25-30 centímetros, muy poco, usar muy poco. Y si ven que en algún lugar del molde le ha quedado por casualidad algo excesivo de este producto, pues bueno, yo diría mucha atención, retiren el producto, no dejen una gota de producto dentro del molde porque esto no le va a ayudar para nada cuando pongan la resina. Debe ser algo que les quede limpio, no pegajoso, no con gotas, es algo bien fino, una capa apenas bien fina. Mucha atención con todos estos consejos que se dan porque puede suceder que no cure o quede completamente opaco. Bueno, ya les expliqué que la resina puede pegar al plástico, pero hay plástico que no pega. Y también hay diferentes tipos de plástico, como les expliqué, que la resina se puede utilizar sobre estos plásticos cuando pega y después que está seca no hay quien la despegue. Por lo tanto, mucha atención que van a usar como molde para darle la forma a algo que quieran crear, tanto para ejercitar. Se puede echar sobre vidrio, ¿sí? Sobre cristal, el vidrio, se puede echar sobre la madera, se puede poner sobre el metal, sobre el persiglás, las paredes, el hormigón, el cemento. Hay muchísimas superficies a la cual se le puede colocar la resina. Y yo diría que son muchísimas estas maneras de utilizar la resina para embellecer muchísimas superficies. Algo que tienen que tener en cuenta es que las superficies porosas y absorbentes no serían muy adecuadas para echar la resina, poner la resina. Bueno, estén atentos sobre qué van a colocar su resina, diría yo. Lo del spray de silicona ya se los dije, es tipo un desmoldante que ayudaría a que la resina no se pegue siempre y cuando no se use en exceso. Podría ayudar, ¿ok? Y bueno, terminaría yo ya diciendo que no solamente a nuestros moldes, sino podemos limpiar con este spray que sería tipo, como decirle, tipo un lubricante para nuestros moldes. La podíamos utilizar para las herramientas de trabajo o alguna que otra superficie con la cual estamos trabajando. Y bueno, y ayudaría, como les estaba diciendo, cuando los moldes están algo desgastados o para ayudar la vida útil de nuestros moldes y no en exceso, ¿ok? Bueno, yo terminaría diciendo, termino esta clase pequeñita diciéndolo que recuerden que trabajar entre 22 y 26 grados sería una temperatura prácticamente perfecta, dependiendo también de la resina con la que estamos trabajando, seca más rápido o menos rápida. Y trabajar con la resina en habitaciones bien ventiladas. Esto va a ayudar definitivamente para todas aquellas personas que sé que no tienen un respirador con filtro. Estos respiradores que son para gases químicos tóxicos. Las máscaras, disculpen, que están disponibles en el mercado. Estas que últimamente son un poquitico más gruesas. Por favor, úsenlas si no tienen otra posibilidad y tengan un lugar bien ventilado. Y en cuanto terminen de usar y hacer todo con la resina, salgan lo más pronto posible de este lugar donde están trabajando. Y bueno, ya va a medida de qué cantidad de resina han preparado, qué es lo que han hecho, qué cantidad han mezclado. Lógico que si están trabajando, no lo sé, con algo pequeñito, no es lo mismo que si están haciendo con mayores cantidades algo mucho más grueso.
A eso también tenemos que poner un poquitico de atención en cuanto a estos gases químicos tóxicos que se generan después de mezclar resina e endurecedor y en su proceso de secado. Y sobre todo, mucha atención a todas aquellas personas que las piezas no se han curado, todas estas capas que le quedan en la superficie pegajosas, y aunque no es la superficie completa y son espacios pequeñitos, sigue siendo tóxica. Por favor, mucha atención y sobre todo todos estos trabajos no tenerlos al alcance de los niños, que es muy importante, tampoco de nuestros animalitos, sobre todo tener en un lugar donde prácticamente no duerma nadie mientras el proceso de secado y mucha atención a los cambios de temperatura. ¿Okay? Me despido de ustedes, le mando un besito desde Alemania. Un lindo lunes porque este video lo acabo de hacer hoy lunes 29 del mes 5 del 23 y ahora mismitico terminando lo voy a trabajar y se los envío para así tener un poquito más de información, sobre todo a todas estas personas que están llegando nuevas al foro, a nuestro chat y aún no han visto todas las clases. Y mucha atención, las clases se las estoy dando bien detalladas, escúchenlas porque les va a ayudar muchísimo. Y de nada nos sirve escuchar la clase y no prestar atención a lo que se les está explicando porque en sí deberían de aprender y de poner en práctica todo lo que les explico, no todo exactamente al 100%, pero van a ahorrarse muchos errores, problemas y quizás también accidentes con la resina. Un besito, los quiero y hasta mi próxima clase, que ya sería el jueves, a no ser que surjan alguna que otras aclaraciones de duda y la logre dar antes. Chao, una linda semana. Chao.